Saludos, mi nombre es Carlos Marrancini, soy el gerente general de la compañía titularizadora dominicana, Tidón, y hoy quisiéramos compartir con ustedes el concepto, considerar un poco complejo, trataremos de llevarlo a un lenguaje llano, que sería el concepto de la titularización. Vamos a definir lo que es la titularización, después entraremos específicamente en la titularización de crédito hipotecario, cómo se estructura y finalmente los beneficios que este tipo de titularización tiene tanto para el mercado como para inversionistas y el país en términos generales. La titularización, ¿qué es la titularización? La titularización es el agrupamiento de activos financieros para convertirlo en títulos valores, ser colocado en el mercado de valores y cuyo flujo sirve de pago a esos títulos valores. Se puede titularizar cualquier tipo de flujo. Por su propia definición, al ser el agrupamiento de activos financieros que tengan flujo, cualquier activo financiero puede ser titularizado. Desde impuestos, cuentas por cobrar, habitaciones hoteleras, todo lo que tenga un flujo que los respalde puede ser titularizado. En el caso particular nuestro, vamos a hablar de la titularización de créditos hipotecarios, por ser esta una de las titularizaciones más comunes, principalmente en países más desarrollados. La titularización de crédito hipotecario en nuestro país está amparada por la ley 189.11, donde se crea la figura de patrimonio separado, que no es más que el vehículo que sirve para hacer una separación patrimonial de esos activos. Paso a paso, ¿en qué consiste? Primero, tenemos que escoger la cartera completa de una institución financiera, la cual se le hace un análisis, tiene que tener una data de aproximadamente mínimo 10 años, la cartera completa, y a esa cartera se le hace un análisis por cosecha. La palabra cosecha en el sector financiero no es más que los periodos por año anuales en los cuales se generan los créditos hipotecarios. Por ejemplo, todos los créditos hipotecarios que se originaron en el 2015, esa es la cosecha del 2015. Luego de tener toda esa data, se trata de determinar cuál ha sido la mora histórica de esa data y cuál ha sido el prepago histórico. Esos son dos variables sumamente importantes para poder estructurar una buena emisión de valores titularizados de crédito hipotecario. ¿Qué nos indica el prepago? Bueno, como su nombre lo dice, el prepago lo usamos para determinar el posible pago por adelantado que puedan tener los créditos hipotecarios producto de la titularización que se va a estructurar. ¿En qué sirve eso? Bueno, eso sirve para poder hacer los análisis de estrés de la cartera que finalmente se va a comprar y titularizar. Igualmente, la mora histórica. La mora histórica nos indica, en términos prácticos, los retrasos que puedan tener o que tuvo esa cartera a nivel histórico, y usaremos eso también, como hicimos con el prepago, como base para poder proyectar, en el caso de negocio de la titularización, cuál sería la mora de esa cartera. Esas dos variables son parte muy importante e intrínseca de la estructuración del crédito hipotecario. Después que tenemos ya ese análisis hecho, entonces pasamos a la selección de los créditos que califican o que reúnen lo que nosotros definimos como criterios de selección. Los criterios de selección son una serie de condiciones
que los créditos hipotecarios deben tener para poder ser comprados por parte de la titularizadora. Varios ejemplos de los criterios de selección es: el crédito tiene que tener tasa fija por la vida del préstamo, el crédito tiene que tener 12 meses de haber sido originado, no le pueden faltar menos de 12 meses para su vencimiento, el crédito tiene que tener una razón del valor del préstamo sobre el valor de la propiedad que no exceda el 80%. Si la propiedad vale 100, el crédito no se le puede haber prestado al cliente más de 80. Ese es uno de los criterios. El otro criterio es lo que se denomina la razón del ingreso, de la deuda sobre ingreso. Se determina cuáles son los ingresos totales del cliente, en este caso si es una pareja, los ingresos totales de la casa, de la pareja, y el nivel de deuda, el pago del crédito hipotecario no debe exceder un 30% del total de ingresos de ellos. Entonces ese es otro de los criterios de selección que se toman en cuenta para comprar los créditos hipotecarios. Hay otros más, diríamos esos son los más importantes. Luego de que filtramos la cartera vigente de la institución financiera que le estamos comprando la cartera, entonces ahí obtenemos lo que nosotros definimos como el compra 1. El compra 1 no es más que esos créditos que pasaron esos criterios de selección. Luego de tener esos créditos identificados, entonces pasamos a lo que nosotros denominamos la debida diligencia. La debida diligencia no es más que someter esos créditos a las situaciones de no conformidad predefinidas por la titularizadora. Esas situaciones de no conformidad, en el caso nuestro, son como unas 72 situaciones de no conformidad que se llevan a cabo o lo lleva a cabo un tercero contratado para que en cada expediente de cada crédito hipotecario, expediente físico, esa empresa aplica o filtra esos créditos en base a esas situaciones de no conformidad. Por ejemplo, el expediente debe tener el contrato de préstamo. Si cuando físicamente lo están revisando, el contrato de préstamo no está, entonces eso es una situación de no conformidad y ese préstamo pasa a ser revisado por la institución y trata de cumplir con ese requisito de buscar ese contrato y colocarlo dentro del expediente. Otro criterio, otra situación de no conformidad es el número de cédula, algo tan simple que esté la copia de la cédula y que el número de cédula esté correcto en cada uno de los documentos donde se plasma ese número. Porque cualquier contradicción o cualquier error en el número de cédula en uno de los documentos complica el proceso o el eventual proceso de adjudicación del inmueble. Como esto es un tema de flujos, no nos podemos dar el lujo de que si se llega al extremo de tener que adjudicar un inmueble, que ese flujo de la adjudicación y venta del inmueble se tarde, porque hay un compromiso al otro lado de la puerta de cumplir con unos títulos que se emitieron. Y con esos títulos se cumple con flujo. Entonces, esos criterios, esas situaciones de no conformidad, filtran nuevamente ya cada uno de los créditos. Habiendo ya pasado por esas dos etapas, entonces se hace el proceso de estructuración de la emisión. ¿Qué es la estructuración de la emisión? Bueno, la estructuración de la emisión no es más que la parte de ingeniería financiera del proceso para determinar la cantidad, los títulos que vamos a emitir. Normalmente se emiten 3 tipos de títulos: el A, el B y el C. El A y el B debe sumar 100, es decir, debe sumar la cantidad de crédito hipotecario que se van a comprar. Si se van a comprar 1.000 millones de crédito hipotecario, pues el A y el B tienen que sumar 1.000 millones.
El C es una prima que se le paga al vendedor, al originador de la cartera, porque la cartera que se compra es una cartera calificada A bajo las regulaciones locales. Es decir, es una cartera, la mejor cartera que la institución financiera tiene en sus activos. Y obviamente eso debe tener un precio, no se puede, no lo va a vender a la par, tiene que venderlo con una prima. Entonces ese título C es una prima. ¿Cómo se origina el título C? Bueno, ese título C se origina del diferencial de tasa de interés. Recuerda que estamos comprando una cartera que su tasa activa promedio ponderada rondaría, vamos a decir, el 12.50, pero los títulos que se emiten de forma ponderada pueden estar pagando un 9%. Entonces, ahí tenemos una diferencia de 450 puntos básicos, y de esos 450 puntos básicos sirven para pagar el título C. A través del tiempo se va creando por ese diferencial de tasa de interés, y por eso es que el prepago que hablamos al principio es importante, porque al haber si hay mucho prepago o no se toma en cuenta el nivel de prepago histórico, entonces el título C no se genera. El capital del título C no se genera porque si hay prepago, no hay intereses que generen el valor de ese título C. Luego, se utiliza ese diferencial de tasa de interés también para cubrir todos los gastos de estructuración de la emisión. La titularizadora cobra una comisión de estructuración, se cobra una comisión de mantenimiento, a las instituciones financieras se le paga como administrador de la cartera porque se les contrata al mismo institución financiera que originó y nos vendió la cartera, se le contrata para que lo siga administrando. En otra palabra, que siga haciendo la gestión de cobro y hasta la adjudicación en caso de ser necesario. Luego hay un remanente de ese diferencial de tasa de interés que denominamos valor residual, que más adelante lo explicaremos un poco más de detalle, pero ¿para qué sirve ese valor residual? En esencia sirve como un mecanismo de cobertura. Cuando pasemos ahora a hablar de los mecanismos de cobertura que tiene la emisión, entraremos un poco más de detalle de de lo que es ese valor residual. Ya habiendo estructurado la emisión, sabemos qué porcentaje de los 1.000 millones salen como título A, que es el título que sale al mercado, que va a la bolsa de valores y se vende en el mercado. Normalmente ese porcentaje anda en un 90-92%. Es decir, que de los 1.000 millones, unos 920 millones de pesos son el título A. El resto es el título B. Ese 8% o ese 10% se convierte en título B, que sigue respaldado por créditos hipotecarios. Y después, como les mencioné, está el título C. El primer mecanismo, ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de cobertura que tiene la emisión. El primer mecanismo de cobertura que tiene la emisión es la subordinación. ¿Qué es la subordinación en finanzas? Bueno, el título B está subordinado al título A. ¿Qué significa eso? El título A recibirá pagos mensuales de capitales e intereses. Recordemos que son créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios mensualmente reciben una cuota de parte del cliente. Esa cuota está compuesta de capital e intereses. Entonces, la particularidad de estos títulos, de estos valores titularizados, es que también reciben mensualmente una porción del capital más los intereses corrientes acumulados del mes anterior. Entonces el título B es subordinado al A. Eso significa de que el B solo cobra intereses hasta tanto todos los títulos A hayan sido redimidos, es decir, todo el capital del título A haya sido pagado. Durante ese tiempo el título B solamente recibe intereses. Al final, cuando el A ya ha sido totalmente redimido, el B empieza a recibir capital e intereses de los flujos que siguen llegando. Luego, el C está subordinado al B, por ende también está subordinado al A.
igual, el C no recibe capital, solo intereses, hasta que el B haya recibido todo o haya sido redimido o recibido todo su capital. Entonces ese es el primer mecanismo de cobertura que le damos al título A, que es el título que sale al mercado. El título B y C los compran los mismos originadores que vendieron la cartera. Es decir, es un compromiso, es una señal de que ellos confían en los mismos créditos que nos vendieron, porque ellos compran los títulos B y C. El que sale al mercado y se vende en la bolsa de valores es el título A. Ya habiendo concluido ese proceso de estructuración y habiéndole hablado del primer mecanismo de cobertura, el segundo mecanismo de cobertura que tiene esta emisión es el título, el valor residual. Ese valor residual que se va generando a través del tiempo, producto del diferencial de tasa de interés, se acumula en el tiempo y se le devuelve a las instituciones financieras cuando ya se hayan redimido los títulos A, B y C. Ya en esa situación hay un remanente que a lo largo de la emisión pudo servir de lo que denominamos popularmente un colchón de cobertura para los títulos A, B y C. Si hay mucho prepago y el título y se afecta el diferencial de tasa de interés porque no hay interés suficiente, entonces eso va comiéndose, por decir algo, se va comiendo el valor residual. Luego, si se llega a comer todo el valor residual, entonces se empieza a comer el título C. Pero el caso de negocio se hace como un caso base en base a la historia que previamente, al principio de la conversación, les expliqué de determinar la tasa de prepago y la mora de la cartera, la mora histórica de la cartera. Entonces, en el proceso de estructuración no se hace con esa mora histórica, ese es el caso base. Entonces ese caso se estresa a tres escenarios, a dos escenarios. Un escenario de una mora a un nivel y otra mora a otro nivel y un escenario de prepago a un nivel más alto y a otro más alto. Entonces, con esos escenarios de estrés es que estructuramos definitivamente el caso de negocio. Eso nos permite que ya después que salga la emisión, es un tema de monitorear cómo se está comportando el prepago y la mora en base a lo que, al caso base. Y ahí nos da una holgura bastante amplia de mantener a través del tiempo el valor residual y que se creen las condiciones para que el título C sea honrado. Eso es brevemente, les he explicado en qué consiste algo que nos toma meses. Es un proceso de alrededor de 4 a 5 meses poder analizar, estructurar y colocar una emisión. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de una titularización, específicamente de una titularización hipotecaria? Bueno, la titularización hipotecaria, el principal beneficio es que le permite a las instituciones financieras generar créditos a tasa fija por la vida del préstamo. Usted se preguntará, ¿y por qué no lo hacen hoy en día? Bueno, el tema está que generar créditos a tasa fija por 15 o 20 años le afecta o le impacta en los riesgos de mercado a las instituciones financieras. ¿Cuáles son los riesgos de mercado? El riesgo de liquidez y el riesgo de precio. No es lo mismo captar recursos a 6 meses y prestarlos a tasa fija a 15 años, ya eso se convierte en un riesgo de precio. ¿Por qué? Porque usted captó y a los 6 meses usted reprecia esa captación, pero el crédito se queda fijo por 15 años. Entonces eso tiene un impacto en el nivel, en el índice de solvencia de las instituciones financieras
que si tiene una cartera muy fuerte, muy amplia, de crédito hipotecario a tasa fija, entonces le va a requerir a los accionistas tener que aportar capital para mantener ese índice de solvencia. Ese es el efecto del riesgo de precio. Ahora está el riesgo de liquidez. Usted tiene fondos a corto plazo y lo está comprometiendo a largo plazo. Entonces, la titularización le permite a las instituciones financieras ser agresivas en la generación de créditos hipotecarios para luego ser titularizados y evitarse tener ese impacto en el riesgo de precio. Ahora, esa tasa fija, ¿a quién beneficia? Beneficia al cliente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted contratar un crédito hipotecario hoy, que usted sabe que va a pagar la misma cuota por 15 o 20 años, dígase 10, 15 mil pesos, que usted contratar un crédito hipotecario a tasa variable, que usted no sabe cuánto va a terminar pagando al año o a los 6 meses si las tasas de interés en el mercado fluctúan. Entonces, eso de cara al cliente es algo que tiene un alto impacto, porque cuando una persona o una pareja se involucra en un crédito hipotecario, diríamos que inician con un nivel de endeudamiento alto, y en la medida que va pasando el tiempo, que va pasando los años, como la cuota es fija y los salarios reciben reajustes, se cambian de trabajo con otro trabajo de mayores ingresos, entonces eso con el tiempo, esa carga va bajando, pero sigue pagando lo mismo por el resto del crédito hipotecario. ¿Qué impacto? Bueno, ¿por qué hasta que empezamos con este proyecto, las tasas de los créditos hipotecarios eran variables? Porque no existía este vehículo. Desde hace unos 3 años, ustedes se habrán dado cuenta cómo las instituciones financieras agresivamente en el mercado han estado ofertando créditos hipotecarios a tasa fija. Ese ha sido uno de los grandes beneficios de haber iniciado este proyecto de titularización. ¿Qué efecto tiene eso en el sector construcción? El impacto que tiene o que ha tenido la tasa fija en el sector construcción ha sido interesante. El sector construcción es uno de los sectores de mayor efecto o impacto en el Producto Interno Bruto de cualquier país. El hecho de tener tasas fijas por la vida del préstamo ha motivado a personas o a clientes a adquirir viviendas basado en ese concepto de tasa fija. Cuando todos sabemos que en el sector construcción, como dije anteriormente, tiene un efecto amplio en toda la economía, porque abarca desde el ingeniero, el maestro, el ferretero, el que pone los blogs, reparte, por decir algo, el dinero en un amplio sector de la economía del país. Ese es, diríamos, un gran beneficio que tiene el proceso de titularización. ¿Qué otro beneficio tiene el proceso de titularización? El otro beneficio que tiene el proceso de titularización es que le da más profundidad al mercado de valores, porque le ofrece un título diferente a lo que existe en el mercado. En el mercado, básicamente, lo que existen son los bonos privados quirografarios y los títulos que emite Hacienda y el Banco Central. Este título tiene la característica que no tiene ningún otro título en los mercados de valores, no solo aquí, sino en otros. Es que tiene un respaldo, no solo del flujo de la cuota, sino que tiene el respaldo de la propiedad, del inmueble. Al final, el inmueble está en garantía del proceso de estructuración. Entonces, ese es un título que de alguna forma u otra es muy diferente a lo que está en el mercado que se ofrece en la bolsa de valores o en el mercado de valores, en el mercado secundario en la actualidad. Ya habiéndole dicho esto, traté de, en estos pocos minutos,
como le dije al principio, de transmitirle para su conocimiento qué consiste la titularización de créditos hipotecarios. Así es que esperamos de alguna forma haberles ayudado a entenderlo, porque ya está en el mercado, ya hicimos la primera titularización, la cual ha tenido un desempeño, diríamos, mejor del esperado, y seguiremos en ese proyecto. Este año tenemos 2 titularizaciones programadas y la idea es poder hacer 2 titularizaciones por año, de forma tal que las instituciones financieras que originan esos créditos puedan, con esos recursos que reciben producto de la venta de la cartera, poder generar nuevos créditos hipotecarios y finalmente poder contribuir a paliar un poco el déficit habitacional del país.